Continuamos con edición central, elecciones 2021, y nos encontramos con Rómulo Mucho. Él postula al Congreso de la República con el partido Avanza País, con el número 34. Muy buenas noches, Rómulo, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo está Eduardo? ¿No? Encantado de conversar contigo esta noche. Claro, Rómulo, para presentarte, es ingeniero de minas, tiene 4 doctorados honoris causa, 36 años de experiencia en importantes mineras, ha sido viceministro de Minas, de Energía y Minas, y además congresista de la República. Como tal, fue presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República. Tienes amplia experiencia en este sector y sobre eso va mi primera pregunta. ¿Cómo hacer si es que el sector minero el año pasado cerró a una pérdida de 20% aproximadamente en cuanto a la producción, para reactivarlo, habida cuenta que va a ser fundamental en la reactivación de la economía misma? Correcto. Tenemos una economía colapsada, los indicadores macroeconómicos son terribles, como si hubiera sido devastado por una guerra, la pobreza casi 1/3 de peruanos nuevamente, recaudación ha bajado casi un 20%, el decrecimiento de 12%, casi 11.5%, ¿no? Para ser exactos. La deuda externa también ya que empezaba a saltar de 26 casi 35, posiblemente lleguemos a 40% del PBI, porque como la recaudación no mejora, la economía no se reactiva como hubiéramos querido, entonces obviamente que lo vamos a pasar muy difícil los años que vienen. Y por lo tanto, en ese sentido, sí, la minería sigue siendo el activo, probablemente, no es probablemente, el más importante, porque tenemos a la mano casi 47 proyectos, de los cuales 7 están a puertas de entrar. Y si no son queyabecos, son mega proyectos, que ya no los hay muchos, pero sí hay proyectos medianos de 500, de 1.000 hasta de 2.000 millones de inversión, que tranquilamente podrían sumar alrededor de 7.500 millones de dólares, que podrían entrar, inclusive en este año, siempre y cuando tengamos que un gobierno tenga como política de Estado, digamos, el apoyo a la minería, ¿no? Es decir, obviamente que estoy hablando de una minería moderna, una minería del siglo XXI, una minería que respeta a las comunidades, que es ecoamigable, que es eficiente, que deslinda totalmente con la minería del pasado. Es decir, en ese sentido, creemos que permíteme, ¿no? Que si es que siendo, pues, un aliado, ¿no? Claro, permíteme para terminar la idea, para entenderla mejor. Quiere decir que lo que debería hacer el gobierno en este sentido es activar los proyectos en camino, los proyectos pendientes, los megaproyectos, digamos, que tienen que ver con el sector de la minería. ¿Me podría decir más o menos cuáles serían y cuáles ya están en camino? ¿Perdón? No, te preguntaba, ya que mencionas que hay muchos proyectos o algunos que ya están en camino y que son muy importantes, si es que me podrías decir cuáles son y cuáles son los que se deberían activar. Por supuesto. El gobierno actual prácticamente lo ha sacado de la relación al proyecto Tía María, que tiene todo, pero un pequeño sector, digamos, de manifestantes, de ONG, se oponen radicalmente a este proyecto. Un proyecto de inversión de 1.400, yo si fuera gobierno haría el esfuerzo por sacarlo, porque tiene todo, financiamiento, ya los permisos, simplemente necesita la garantía y la orden para poder empezar la construcción. No generaría más o menos 10.000 puestos de trabajo, directos e indirectos. Luego está en el tapete la integración Corocuhuayco, de una inversión de casi 600 millones en Antapacay. Estamos hablando de Yanacocha Sulfuros, que también necesita un apoyo, digamos, de 2.100 millones, ¿no? Estamos hablando de San Gabriel, la Sierra de Moquegua, un proyecto de casi 500 millones de dólares, un proyecto de oro, un proyecto subterráneo, está en su última etapa de la consulta previa. Estamos hablando del proyecto Corani, que tiene todo hace tiempo, sino está cerrando el cierre financiero, o sea, de casi 600 millones también, ¿no? De dólares, y así vamos a encontrar, ¿no? Pequeños también ampliaciones, Inmaculada como 130 millones, ¿no? Y todo eso va sumando más o menos, va sumando a 7.500 millones de dólares de inversión, ¿no?
Wow. También estamos hablando la Pampacancha, Houxin en Marcona, casi de 150 millones. ¿Sí? Va sumando. Tenemos 7.500 millones más o menos para Esos son los proyectos que habría que... ¿no? Esos son los proyectos que habría que destrabar, digamos, para que haya una verdadera reactivación económica. Más que destrabar, algunos destrabar, pero más que todo se requiere de la confianza y del respaldo, y que el gobierno lo tenga como una política de Estado, ¿no? Y que diga, señores, este proyecto es de interés público, que va a generar tantos puestos de trabajo, que va a generar también para el erario, y que cuántos años va a durar, algunos 2 años, algunos 3 años de construcción, ¿no? Donde emplea mucha gente, y luego cuando empieza a producir, bueno, va a añadir pues a las exportaciones, va a generar impuestos, va a generar prácticamente todo el círculo virtuoso que necesitamos para recuperar, porque hoy estamos en el hoyo, lo dije al principio, ¿no? Y el gobierno que viene prácticamente va a ser un gobierno de sacrificio, donde habrá que corregir, habrá que estructurar, había que hacer muchos cambios, por ejemplo, en el Estado, que habría que transformar. Esta lección del COVID debió ser tomada en cuenta, porque nos ha ayudado a entender realmente la esencia de todos los problemas que tenemos. Problemas estructurales fundamentalmente, las desigualdades, las grandes brechas, y también un Estado corrupto, ineficiente, que realmente no ayuda pues en nada, ¿no? Un Estado muy grande, un Estado paquidérmico, donde está la corrupción, donde no se cumplen los leyes, pero para ir, los presupuestos, las regiones, claro, y todos los males hay que corregirlos, no hay otra salida. Ok, ¿no? Pero para ir aterrizando sus propuestas, mencionas algunas en ciencia y tecnología. ¿Nos puedes desarrollar un poquito del tema? Sí, claro que sí. Los principales temas que llevo, bueno, que cuando ya estemos quizás ya, digamos, retomando las condiciones normales, digamos, uno de ellos es la educación, digo yo, Educación, luego, claro, viene con la ciencia y tecnología. La educación es clave. Habrá que revisar profundamente la labor del Ministerio de Educación, de la forma en que se educa a la gente, a los niños, a los jóvenes, y también cómo podemos elevar la calidad de esa educación, la educación. ¿Y cómo podríamos hacerlo? Y también luego de las universidades. La SUNEDO prácticamente ha hecho un trabajo, pero no sabemos realmente si esto va a tener éxito, aunque en educación los resultados se ven en el mediano a largo plazo. Pero por lo que vemos, por lo que más o menos podemos ver, yo soy profesor universitario también, no va a haber mejoras ostensibles, porque no hay inversión en el conocimiento, porque no solamente es infraestructura, servicios, sino más que todo impulso a la investigación científica. Ahí entra con la ciencia y tecnología, donde habría que ver toda una estructura de todas las universidades, qué es lo que están investigando y cuánto de plata tienen, y que si es necesario o no el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Yo ya lo dije en un medio, en un debate, que si bien yo difundía y escribía en Gestión, en varios diarios, que era necesario un Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero hoy vemos también que no da resultado un ministerio. Ministerio se vuelve un ente volátil, burocrático, con alta rotación de funcionarios, y que todos los programas nunca se cumplen. Llega un ministro, viceministro, directores, cambian a cada rato los planes. Yo creo que no, sino como una agencia especial que rebase los periodos de gobierno, meritocrático, autónomo, independiente, y que cambie la dinámica de la generación del conocimiento. Te lo digo esto porque yo he estado en Japón, he estado un tiempo, he estudiado 1 año en Japón, también he estado en los países nórdicos como Suecia, Canadá y todos los países, y siempre he visto qué es lo que hacen para que aumente la generación del conocimiento. Obviamente hay que invertir más. En el Perú, Rómulo, es bajísimo, paupérrimo, ¿no? Hablamos de 0.12% del PBI como generación de conocimiento, cuando esto debe ser 10 veces o hasta más. Pero en este caso, por ejemplo, en este caso, el Congreso tiene mucho que ver en la aprobación del presupuesto. Hasta ahí hay una propuesta concreta. ¿Cuál sería otra puntual para mejorar la calidad que, como bien dices, es una necesidad? Ya, mira,
los puntos estructurales de nuestro país, ¿no? La transformación del Estado, un Estado ágil. Ahora que ha venido el COVID, creo que nos ha enseñado que necesitamos que se acelere un gobierno digital, las ventanillas digitales, posiblemente con eso se pueda eliminar de alguna manera la corrupción. La educación junto con la nutrición. ¿De qué vale que vamos a educar niños malnutridos, ¿no? O jóvenes malnutridos? Va junto, y eso de la nutrición va con la seguridad alimentaria. Hemos estado desarrollando el proyecto Agromin ya buen tiempo, ya tiene varios años, y que esto realmente está impactando a nivel nacional de cómo la minería debe ser el aliado fundamentalmente de la agricultura familiar en la parte de la sierra fundamentalmente, ¿no? Porque la agricultura grande, de las grandes irrigaciones, está caminando, ahora ha tenido problemas con los temas que sabemos con la ley de la promoción agraria. Otro tema fundamental es la migración hacia las energías renovables, de que el mundo enfrenta el cambio climático y por supuesto nosotros no estamos exentos de eso. Entonces tenemos que ir así agresivamente al uso de la energía solar, eólica y otras fuentes e ir desplazando, abandonando, digamos, la generación con energías de combustibles fósiles. ¿Y a eso cómo lo pretenderías llevar a cabo? No, pero termino, ¿no? Y luego también el otro tema fundamental es la seguridad alimentaria, ¿no? Como el conocedor también del tema de la agricultura familiar, ¿no? De todo lo que necesita en nuestro territorio. También los otros temas que nos empujan son cómo reconstruir, en otras palabras también, ¿no? Todos los Rómulo, instrumentos legales que últimamente han estado deteriorando, digamos, la economía nacional. En el caso claro, me interesa, de los Rómulo, el tema del impulso a las energías renovables. ¿Puedes puntualizarnos desde el Congreso cómo se daría ese proceso, ese impulso? Claro que sí. Las leyes tienen que ser debatidos, analizados profundamente, como lo hicimos en mi época cuando estuve un año en el Congreso, cuando sacamos la ley del Canon, por ejemplo. Una ley no es simplemente un deseo de uno o dos y que tranquilamente, a mi parecer, puedo parecer que la ley es buena. No, una ley hay que consultar con el Colegio de Ingenieros, con las universidades, con las instituciones, con el Banco Central de Reserva, con el Ministerio de Economía, con todos. Cuando consensúas y llegas a un punto medio, digamos, que es necesario, ¿cuál es el costo-beneficio de una iniciativa legislativa? Y si es bueno para el país, obviamente, pues que hay que seguir adelante, ¿no? O sea, esto prácticamente en los últimos tiempos no se ha cumplido. No ha habido sustento, fundamento en muchas de las leyes. Entonces, creo, el solo hecho de recuperar la credibilidad de los políticos, de los congresistas, de la ciudadanía, con un comportamiento ejemplar y que sea bien elaborado las iniciativas legislativas y fundamentalmente la corrección de las que han sido emitidas en los últimos tiempos, que están llevando al país, digamos, a la Constitución propiamente dicha, están perforando, ¿no? Y eso merece ser corregido porque si fuera así el camino, yo creo que vamos a hacer, como muchos dicen, camino a un Estado fallido. Ahora, muchos dicen que ya somos un Estado fallido. Yo diría claro, que todavía tenemos tiempo para reaccionar, ¿no? Rómulo, en tu propuesta señalas un destrave de inversiones para recuperar y generar empleo. ¿A qué inversiones te refieres? Sí, mira, soy ingeniero, he preparado muchos temas de lo que se ha hecho en el Perú y lo que falta hacer. Hay un consenso entre tanto el Estado como el empresariado cuando se ha hecho todo el plan de infraestructura, por ejemplo, ¿no? Tenemos, en el largo plazo, tenemos una brecha de casi 120.000 millones de dólares. Estamos hablando de 363 millones de soles. Y en el corto plazo, alrededor de 110.000 millones de soles. ¿Qué cosa comprende eso? ¿No? La modernización de aeropuertos, puertos, aeropuertos, carreteras, autopistas, presas de agua, ferrovías, ¿no? Y probablemente sea mucho más. Creo que era una necesidad. Con esa infraestructura podríamos estar resolviendo, digamos, cerrando la brecha en infraestructura para hacer más barato nuestro transporte de cosas, porque en el Perú hay un sobrecosto
en la logística, más o menos del 35%, ¿no? Que el valor de un producto vale 35% mayor por el tema de la infraestructura, ¿no? Miren lo que estamos viviendo, por ejemplo, en Las Bambas, que no puede sacar su concentrado, va en camiones y todos los días casi tiene problemas. Ahí urge construir un ferrocarril, ¿no? Y que pondría no solamente para un proyecto, claro, sino para entendemos, casi 7, 8 proyectos que existen en esta región. Siempre cuidándose de que el Congreso... Bueno, la brecha en infraestructura, perdóname, Eduardo, infraestructura, también tenemos la cartera de proyectos mineros que les estoy diciendo más o menos, poco menos de 60.000 millones. Si sumamos eso, tenemos casi 200.000 millones de dólares para destrabar, para ejecutar. Claro, siempre y cuando tengamos un gobierno visionario y un gobierno constructor. Ahí creo que está la palabra clave, porque hablas de gobierno y lo que yo te decía, siempre cuidando que desde el Congreso no se tiene iniciativa de gasto. Entonces entiendo que estas iniciativas tuyas van a ser coordinadas, en este caso, un poco con el gobierno ejecutivo, con el, digamos, con quien tiene que manejar realmente el tema de las inversiones, ¿no? Digamos, un poquito de coordinar. A eso te referías. Totalmente, totalmente. Rómulo, se nos ha agotado el tiempo. Te doy unos minutos breves para que te despidas del público, que además está muy ansioso y hemos escuchado muy bien tus propuestas. Bien, gracias, Eduardo. Creo que merecemos regresar a la política porque realmente creemos que sigue siendo el camino para poder reconstruir hoy día nuestro país, porque tiene grandes posibilidades, tiene recursos, tiene potencialidades enormes que muchos no lo vemos, y que desarrollando con los instrumentos legales, instrumentos administrativos, yo creo que podemos generar, y hay sendos estudios al respecto, cada industria tiene una manera de cuánto generar, de inversión versus generación de empleos. Estimamos que tranquilamente podemos generar 2 millones de puestos de trabajo, directos, indirectos, colaterales, en los próximos años, echando mano, haciendo andar la máquina de las inversiones. Inversiones sostenibles, inversiones que respeten el medio ambiente, ¿no? Todos estos temas lo conocemos, sabemos porque conocemos nuestro territorio, conocemos también el mundo, así que Rómulo Mucho está para servir al país. Muy bien. Ya soy realizado, que quiero servir al país. Muchas gracias. Número 34 de Avanza País. Fue Rómulo Mucho. Fue Rómulo Mucho, él postula con el número 34 de Avanza País, que lidera Hernando de Soto. Muchas gracias por estar en el programa. Pues bien, efectivamente lo que mencionábamos era que los congresistas, o en todo caso los postulantes al Congreso, tienen que tener en cuenta que no tienen iniciativa de gasto. Sin embargo, tienen mucha voluntad de hacer cosas que tienen que ver un poquito con las prerrogativas más que todo ejecutivas. En ese sentido, lo importante es que tampoco se queden de brazos cruzados sin que puedan hacer nada, simplemente ver qué está dentro de sus facultades, qué no, y de repente también como parte de la política, pues simplemente tratar de coordinar algunas acciones que tengan que ver con sacar adelante algunos proyectos importantes, aunque no se pueda hacer directamente desde el Congreso. Pues bien, vamos con nuestro tercer y último invitado. Él es Roberto Rodríguez. Y justamente me dicen que se está conectando. Él es Roberto Rodríguez Rabanal, postula Conjuntos por el Perú con el número 15. Él es sociólogo, experto en gestión pública, descentralización y desarrollo local, ex decano del Colegio de Sociólogos y con experiencia en gestión municipal, y también ha trabajado en el Poder Judicial. ¿Ya se encuentra con nosotros? Muy bien, bienvenido Roberto. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, con la precisión de que no he trabajado en el Poder Judicial. Ah, no. He trabajado en gobiernos locales y en el Consejo Nacional de Descentralización a nivel del Estado. Ok, hay un error ahí en lo que nos mandó tu jefa de prensa. Propones un nuevo sistema de elección por Lima. ¿Nos podrías explicar un poquito ese tema? Nos interesa mucho. Sí, por supuesto. En primer lugar, gracias por la invitación. Lima tiene un sistema de elección congresal que considera a toda la provincia como una sola circunscripción electoral.
a la luz de la experiencia que hemos tenido en las últimas décadas, si uno revisa dónde viven los congresistas, la mayoría están concentrados en 3, 4, 5 distritos, y por lo general los de mayores recursos económicos, primero. Segundo, Lima en la última etapa se está afirmando como lo que se llama una ciudad policéntrica, tiene varios polos. Los conos que significaron la invasión han avanzado a través de emprendedores de la autoconstrucción en las Limas: Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Lima Centro más consolidada y San Juan del Urigancho. ¿Cuál es mi propuesta? Uno, que a partir del año 2026 la elección sea por limas en proporción directa a la población total. Lima Norte tiene 8 distritos: Ancón, Puente Piedra, Santa Rosa, Olivos, San Martín, Caraballo, Comas, Independencia. Supongamos que al 2025, cuando se cierre el padrón electoral, tenga tantos millones y le corresponda 5 o 6 congresistas. Así sucesivamente. ¿Para qué? Para democratizar la representación, por un lado. Por otro lado, para acercar más al congresista con sus representados y, lo más importante, para que pueda rendir cuentas a un electorado concreto que lo fiscalice y haga vigilancia ciudadana. Ahora, ese es el sentido de la propuesta. Entiendo lo que me quiere decir. Solamente tengo una consulta en cuanto a la forma. Es decir, partir en 4, digamos: Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Lima Centro. ¿Así? 5 con San Juan del Urigancho, por el peso poblacional propio que tiene. Sí. Ya. Y los representantes al Congreso serían, digamos, los que responderían a cada sector. Y proporcionalmente a la cantidad de... Ok. Pero eso implicaría una reforma electoral. Bueno, eso evidentemente implica un cambio. Y por eso digo, para esta elección imposible aplicarla. Es más, esta propuesta me lleva a la posibilidad de considerar también algo similar en la composición del Consejo Metropolitano de Lima, del Consejo Provincial de Lima, que tiene 39 regidores. Ojalá dé el tiempo a partir del 28 de julio del 2021 para que pueda aprobarse esto. Si hay voluntad política democratizadora, descentralista y desconcentradora, creo que en 2026 los habitantes de Lima estarían eligiendo a sus congresistas de manera más cercana a través de este sistema que, como repito, es democratizador por un lado y, lo fundamental, busca acercar al representante con su representado, porque el gran problema de este Congreso no es solo una mala producción legislativa o que fiscalicen a la medida de tal o cual interés, sino que no representa, ha perdido legitimidad, y eso es lo que hay que recuperar, y para ello hay que recuperar la confianza. Y me queda una última duda, pero esto no significaría de pronto que el congresista respondería a sectores muy locales, cuando en realidad la representatividad de un congresista, más allá de que sean elegidos, en este caso de manera regional, finalmente son congresistas de la República, son congresistas de la nación? De acuerdo, la denominación es congresista de la República, conceptualmente. ¿Qué sucede? ¿Esto va a implicar un cambio a nivel constitucional y legal? Por supuesto que sí. Lo que creo que hay que pensar es que una norma de cualquier rango debe adecuarse a las necesidades y la realidad. Y la existencia de las limas lleva a plantear esta propuesta. Entonces, por ese lado, si hay voluntad política, yo entiendo que no va a haber un mayor problema. Eso es uno. Pero dos, insisto, en este momento, en nombre del congresista de la República, uno viaja a cualquier lugar del país. Lambayeque, Ancash, donde ha habido tanta corrupción, o puede ser Junín, Loreto o Puno. La gente que ha votado por el congresista y ha sido elegido por los electores de Puno, ¿qué cosa siente? Que debería ser su congresista, sus congresistas. Pero si pierden la relación,
en nombre de lo nacional, al final, ¿qué representan? Supuestamente a todo, pero no representan a nadie, como está sucediendo ahora. Muchos de los congresistas ya ni siquiera viajan a su tierra, porque apenas lo ve la gente, les dice de todo. Hay que cambiar eso para acercar al congresista, a sus electores, a sus representados. Eso es algo fundamental. En tus propuestas hablas mucho del poder ciudadano, dice, por fortalecer las organizaciones ciudadanas. ¿De qué manera se podría hacer eso desde el Congreso de la República? Ya, el Congreso de la República puede tener un rol más promotor. ¿Qué significa poder ciudadano? En el Perú tenemos los poderes legalmente constituidos. El poder ejecutivo, el gobierno, poder legislativo, judicial, etc. Pero en términos reales hay poderes fácticos detrás, que son el poder detrás del trono. Para hablar muy claro, a nivel de la empresa, la CONFIEP. Hay uno. Dos, hay prensa concentrada. Es otro poder fáctico. Hay un poder del cual no se quiere hablar, que es el poder del narcotráfico, que ha penetrado más de una organización. Entonces, frente a ello, la población, cualquiera de nosotros, no podemos permanecer indiferentes. Tenemos que organizarnos. Entonces, lo que una sociedad organizada, con representantes que sean interlocutores, permite fortalecer, uno, la democracia, dos, la institucionalidad y algo importante, el diálogo. El poder ciudadano debe ser la expresión del diálogo, del acuerdo, y para ello hay que dar un conjunto de normas que faciliten la participación ciudadana. Quiero poner un ejemplo pequeño. Existe la Comisión Nacional Anticorrupción. ¿Quiénes la forman? El presidente del Poder Judicial, el presidente de la Junta de Fiscales, los cabezas de los poderes públicos. Cuando se planteó este tema en el Acuerdo Nacional y discutimos en la presidencia del Consejo de Ministros, cuando yo era presidente del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales, luego de largas discusiones aceptaron la incorporación de organizaciones de la sociedad civil. Una de ellas eran los colegios profesionales, que iba a estar representado por mi persona. Esperamos como 5 o 6 meses. Cuando me iban a llamar a la reunión de incorporación, ocurrió la crisis en torno al fiscal Chávez. Se postergó la reunión, nunca hubo, y el Consejo Nacional Anticorrupción, quienes lo siguen integrando, representantes del Estado, que se blindan entre ellos, no abren la cancha a la participación ciudadana. Tiene que haber vigilancia ciudadana, como pensando en los... He estado en Villa El Salvador ahora, pensando en los organismos reguladores, tipo Sinermin. Acaba de cumplirse 1 año de la tragedia de Villa El Salvador. Recordemos que murieron decenas de personas. Ese camión. Al final, un funcionario menor el culpable, ministro de Energía y Minas, no le pasó nada. O Sinermin, nadie, el directorio, no le pasó nada. Roberto. ¿Acaso si hubiera habido presencia en el directorio de Sinermin, no se hubiera escuchado la palabra de la gente? Roberto, tengo una consulta. Te he escuchado a ti y he escuchado a varios candidatos de tu partido y hablan muy bien de temas que tienen que ver con la participación ciudadana y el enfoque popular en muchos casos. En ese sentido, me sorprende que ninguno, hasta el momento, y he escuchado pacientemente todas tus propuestas, todas tus iniciativas, que además son muy inteligentes y muy bien explicadas, por cierto, pero no menciona a nadie el gran problema que existe en este momento, sobre todo en los sectores populares que sí mencionas, respecto de la migración masiva de extranjeros en el Perú, sobre todo de venezolanos. Y ninguno de ustedes tiene ni una propuesta, me refiero a tu partido, Juntos por el Perú, respecto de eso. ¿Por qué? Bueno, quisiera ampliar el tema de la migración con un elemento nuevo también del cual no se está hablando. He podido dialogar en las últimas 2 semanas. Yo soy el secretario nacional de organización de Juntos por el Perú. Además, he tenido la experiencia en mancomunidades municipales y de funcionarios de participación vecinal, pero donde voy es lo siguiente. En este momento, a propósito del coronavirus, hay un proceso de migración de las grandes ciudades, sobre todo de Lima, hacia las provincias, de lo cual no se está hablando, de peruanos que vuelven sobre todo al campo, y ahora, a raíz de la segunda ola, la situación
va a ser más complicada. Muchos regresaron en la cuarentena y se han quedado en sus lugares. Y se han quedado y han vuelto a dedicarse a la agricultura. Quiero aprovechar la pregunta. Pero la pregunta iba por el lado... Si no le eludamos, eso es lo que te pido. De los venezolanos. Abordémosla, por favor. Sí, no, lo que digo es que también hay que hablar de los peruanos. Yo creo que respecto hay que hablar a eso, de todo. No hay una política de Estado respecto al tema de la migración, como tampoco hay una política de frontera. Lo que creo que tiene que tratarse, en concreto, es buscar un acuerdo de base para que los procesos de migración estén vinculados a las posibilidades de trabajo que se puedan abrir, por un lado, y por otro lado, ver la capacidad instalada de los servicios, porque puede colapsar. Yo con eso no estoy diciendo que no entren, pero creo que tiene que haber un proceso ordenado y no anárquico. Y los gobiernos se han hecho de la vista gorda. Y eso significa un diálogo directo con los involucrados. Algunos tienen organización, habrá que dialogar con ellos para tener acuerdos. Roberto, un proceso ordenado, no anárquico, a estas alturas del partido ya parece demasiado tarde. Ya hubo un proceso desordenado y anárquico, que es lo que estamos viviendo en este momento. Tú me hablas a futuro para los que vendrán, pero yo te hablo de la foto de hoy. Hay un problema. Si ya teníamos informalidad, se ha multiplicado. Si ya teníamos muchas carencias, se han agravado. Si ya teníamos delincuencia, se ha aumentado. En muchos sectores, muchos problemas que ya teníamos, se ha visto incrementado por esta problemática. No podemos hacernos de la vista gorda y decir que no ha habido, que la hay. Ustedes que van a tomar las riendas del país desde el legislativo y desde el ejecutivo, ¿qué propondrían para atacar esta realidad? Entiendo que a futuro podemos ordenar la casa, cerrar las fronteras, proponer que entren de manera ordenada, con documentos, etcétera. Pero eso ya no pasó. Esta es la realidad. ¿Qué podríamos hacer ante ella? Bueno, dos cosas. No he opinado de lo que hemos estado viviendo y viviendo. Y en torno a eso es un dato de la realidad. Nosotros no somos responsables porque no tenemos ningún nivel de decisión en eso. Por eso he planteado mirar hacia adelante. Y significa, uno, cambiar esta situación de desorden y de anarquía por una política migratoria que signifique un diálogo y que en el acceso mismo a nuestro país pueda tenerse claro las posibilidades de acogerlos en tal o cual término. Por ejemplo, hay lugares que se requiere mano de obra, no la hay, y sin embargo no hay ninguna decisión sobre el tema. Y en cambio se concentran en otros lados. Entonces, por eso, uno, habría que ver el territorio nacional. Y si hay personas que ingresan al Perú, definamos a dónde puedan ir. Tampoco pretendemos coactar su libertad, pero hay que dialogar para llegar a acuerdos. En otros países, cuando hay migración y uno entra en una situación de este tipo, uno se acoge a la regla de ese país. Okay. No hace lo que le viene en gana. Rómulo, nos ha quedado... Y segundo, si hay casos delincuenciales, el ser extranjero debería ser algo penado doblemente, como existe en otros países, en el caso de los propios peruanos. Rómulo, es otro elemento importante. Se nos ha acabado el tiempo y me hubiera gustado tener más para hablar de este tema. Sin embargo, tenemos que irnos. Te doy 20 segundos brevemente para que te despidas, por favor. Bueno, estamos Juntos por el Perú, tiene una propuesta de cambios profundos frente a un Estado capturado por la CONFIR durante muchas décadas. Queremos cambios de fondo y no cosméticos. Uno, eso significa transformar la economía, el Estado, y dar paso a la participación ciudadana. Y tres, y último, soy Roberto Rodríguez Rabanal, de Juntos por el Perú, partido liderado por Verónica Mendoza. Voy con el número 15 al Congreso de la República por Lima y dispuesto a dialogar más ampliamente en otra ocasión, y muchas gracias por la invitación. Fue Roberto Rodríguez Rabanal, él postula con el número 15 por el partido Juntos por el Perú, que efectivamente lidera
Verónica Mendoza. Se nos ha agotado el tiempo, se nos ha ido rapidísimo. Conmigo será hasta el día lunes a la misma hora en Edición Central, Elecciones 2021. Chao.